Buenas noches, bienvenidos una vez más al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Hoy tenemos la segunda parte del tema que iniciamos la semana anterior, que lo hemos titulado ¿Por qué creemos lo que creemos? Así que hagamos una oración. Señor, pedimos que en este tiempo nos guíes a tu verdad por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que sometemos todo lo que creemos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame recapitular un poquito lo que comenzamos viendo la semana anterior. Hablamos del poder de lo que se cree, del gran poder que hay en nuestras creencias, porque de lo que creemos viene la forma en que nosotros pensamos y actuamos, y dijimos cuán poderoso era lo que creíamos y luego cuando tomábamos decisiones con base en eso que creemos. Luego hablamos de ese mismo poder de lo que creemos, pero ya hablando de lo espiritual o lo trascendental. Dijimos que la humanidad a través de la historia siempre ha considerado lo espiritual o lo trascendental como mucho más importante que lo demás, aún en nuestro tiempo, viviendo en sociedades mucho más materialistas. Dimos un ejemplo de eso. Los libros que más se venden hasta hoy en día son libros no que tienen que ver con la realidad que vivimos, sino con lo espiritual o la fantasía o la ficción. Eso es lo que más se vende hoy en día, por el interés general y porque la humanidad considera esos temas mucho más importantes. El poder de lo espiritual, de lo trascendental. También dijimos que obviamente ese poder ha sido usado a través de la historia, unas veces bien, otras veces mal, por algunos que han tomado provecho, han sacado provecho de eso. Y también dijimos que obviamente nosotros en nuestro contexto cristiano no hemos sido la excepción. Hasta el día de hoy todavía muchos tristemente siguen usando ese poder mal usado, muchas veces para beneficio propio. Y comenzamos dando algunos ejemplos, los cuales quiero mencionar hoy y tal vez añadir uno más. Y hablando de nuestro contexto, el contexto cristiano evangélico. Hablamos un poquito del legalismo y yo defino el legalismo como ese sistema religioso donde unos someten a otros en el nombre de Dios y de la Biblia, los someten a un sinnúmero de reglas y de leyes que incluyen formas de vestir y de peinarse, de hablar, de comer, de no comer, de tomar, de no tomar, de comportarse y en general de formas de vivir. Reglas y leyes con las cuales unos someten a otros. Dijimos que en nuestro contexto hay miles de personas sometidas a denominaciones enteras que son legalistas. Esa es su forma de enseñar y de practicar supuestamente la verdad de Dios. Ahora, hablando de ese legalismo, unas veces o algunas personas lo hacen con malas intenciones, a propósito. Y otras veces lo hacen simplemente por ignorancia o por desconocimiento, pero cualquiera que sea la causa, el motivo, igual están sometiendo muchas personas a ese tipo de sistemas de leyes y de reglas. Ese es el legalismo, que es absolutamente evidente y existente en nuestro contexto hoy en día. Pero también comenzamos hablando un poquito de lo que algunos mal para mí llaman el evangelio de la prosperidad. De evangelio no tiene nada. Pero si hablamos de ese mensaje, de esa enseñanza equivocada para mí de la prosperidad, yo la definiría de la siguiente manera. Enseñan que Dios está a nuestra disposición y que ahora como cristianos, ahora nosotros como sus hijos, tenemos a Dios de nuestro lado para poder ver hecha una realidad nuestros sueños y nuestros deseos. Entonces, todos esos sueños y deseos que hay en nuestro corazón, ahora que somos cristianos, tenemos a Dios de nuestro lado para que eso sea hecho una realidad. Ese es un mensaje completamente antibíblico, no tiene nada que ver con la verdad de las Escrituras. Estoy solamente dando algunos ejemplos. Tiempo vendrá
cuando podamos entrar y detenidamente estudiar cada una de esas corrientes a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Pero déjenme mencionar una más, la que yo llamo la falsedad del intercambio, y la mencionamos la semana pasada, la falsedad del intercambio. ¿Qué es eso? Lo definiría así: nosotros le damos dinero a Dios, por supuesto a través de sus siervos, a través de iglesias o de personas o lo que sea, le damos dinero a Dios y Él nos da, como contraparte, nos da sus favores. El solo mencionar esto, créanme hermanos, me hace dar escalofrío. Porque si hay un mensaje completamente opuesto a Dios, como se nos revela en las Escrituras, es este. Esta es una mentira, una falsedad, la falsedad del intercambio. Nosotros le damos dinero a Dios y Él nos da sus favores a cambio de ese dinero, como si Dios necesitara de nuestro dinero. Inclusive hay un gran exponente de esta mentira en la ciudad de Miami, que se llama el señor Maldonado. Y el señor Maldonado va más allá y se atreve a decir que en ese intercambio de nosotros dándole dinero a Dios y Dios dándonos a cambio sus favores, el señor Maldonado dice que Dios nos da crédito para eso. Entonces podemos ir pagándole por cuotas, pagándole con dinero los favores que Él puede darnos. Ahora, hablando de todo esto, cualquiera podría decir: Martín, es mejor no hablar de estas cosas. Porque hablando de estas cosas, la gente que nos está escuchando aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, la gente cristiana se puede confundir, podría confundirse. O si hay alguna persona que no sea creyente, que nos está escuchando, pues eso va a impedir que esa persona se convierta. Eso es lo que nos han vendido por bastante tiempo y que tristemente hemos creído por mucho tiempo. En primer lugar, hablando de los que están escuchando que no tienen su fe puesta en Cristo Jesús, la conversión se da por una obra regeneradora de Dios en la vida de una persona, que después de que Dios ha hecho esto, esa persona es expuesta al Evangelio y abraza esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces la conversión no se da porque yo diga o no diga, o porque alguien diga o no diga. La conversión se da por ese proceso de Dios en la vida de una persona que luego es expuesta al Evangelio, no a esas mentiras, al Evangelio, y abraza por la fe esa salvación provista en Cristo. Y si hablamos de los cristianos que podrían llegar a confundirse, muchos están confundidos. Miles y cientos de miles están confundidos por esas supuestas verdades bíblicas que no tienen nada de verdad, ni mucho menos de bíblicas. Muchos están confundidos, siendo parte de esa multitud que ha vivido creyendo cosas o están hoy en día viviendo cosas. Están siendo profundamente influenciados por el poder de lo que creen, pero sin saber bien por qué lo creen. Y es nuestra intención, mi intención, la intención del Centro de Pensamiento, que por la gracia de Dios podamos, me incluyo por supuesto, podamos hacer un par en el camino y preguntarnos: un momento, ¿por qué yo creo lo que creo? Es posible que simplemente yo llegué, conocí, comencé a reunirme con esta comunidad y creí todo lo que se me dijo y comencé a practicarlo, comencé a hacerlo, pero es necesario hacer un par en el camino y preguntarnos por qué creemos lo que creemos. Si la respuesta a esa pregunta es que yo hago lo que hago, o practico lo que practico, o creo lo que creo porque muchos otros lo creen, estoy equivocado. Si la respuesta a esa pregunta es no solamente porque muchos otros lo creen, sino porque es la moda, estoy equivocado.
O si la respuesta a esa pregunta es yo hago lo que hago y creo lo que creo porque alguien me lo dijo, sin importar quién esa persona sea, estoy equivocado y tengo un gran problema y necesito solucionarlo, porque la respuesta a la pregunta de por qué creo lo que creo, la respuesta correcta debe ser creo en esto y lo hago, creo en esto y lo practico porque me he tomado el tiempo y el trabajo de verlo clara y específicamente ordenado en las Escrituras, en la Biblia. Me he tomado el tiempo y el trabajo de verlo clara y específicamente ordenado en las Escrituras. Ahora, esta tarea no es fácil. Tampoco es automática. No se da de un día para otro. Pero yo quiero decirles que esta tarea es personal y al mismo tiempo corporativa o también corporativa. Es decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacer ese pare, el preguntarnos por qué creemos lo que creemos y luego avanzar en ese proceso de verificar que lo que creemos es porque lo hemos visto clara y específicamente mostrado y ordenado en la Biblia, en las Escrituras. Entonces no es fácil, pero es personal y a la vez es corporativo. ¿Por qué es corporativo? Porque así fue como Dios lo diseñó. Vamos a las Escrituras. Vayan por favor al libro de Colosenses. En sus Biblias, que ya espero que todos tengan ahí y donde anotar y que todos estemos verificando lo que se dice y lo que se lee. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces, si ya lo encontraron, Colosenses 3, 16 dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Entonces ahí está la responsabilidad personal. Que la palabra de Cristo habite, more en abundancia en nosotros. Y todos tenemos que continuar en ese proceso. Pero luego dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y lo que está haciendo Colosenses 3:16, a mi modo de ver, es está describiendo las reuniones, los tiempos cuando nos reunimos en nuestras comunidades de creyentes, en nuestras iglesias, como las llamamos. Entonces, que la palabra de Cristo more en abundancia es responsabilidad personal, dedicados personalmente a la lectura, a la meditación, al estudio de las Escrituras y también con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Eso se puede dar en diferentes contextos, no solamente en el domingo en la mañana, en las reuniones, se puede dar en contextos de uno a uno, se puede dar en contextos de un grupo pequeño, se puede dar en diferentes contextos. Cuando estamos haciendo esto, estamos enseñándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros. Eso es muy importante, muy importante. Esa es la forma en que nos alimentamos, esa es la forma en que nos ayudamos unos a otros. Pero aquí quiero decir lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir con qué comunidad se va a reunir. Cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir cómo va a compartir con otros, dónde va a enseñar y ser enseñado, a compartir y escuchar lo que se comparte. Cada uno tiene ese derecho. Tristemente a veces se ve en nuestro medio cómo ese derecho es vulnerado y gente quiere obligar a otra a permanecer en ciertos sitios. No voy a entrar ahorita en eso, no tenemos tiempo, pero cada uno tiene ese derecho de escoger dónde ir, dónde se va a congregar. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escoger esa comunidad o ese grupo o esa iglesia, como queramos decirlo, sabiamente. Sabiamente. Yo considero que una comunidad, la comunidad que escojamos, debe ser una comunidad que esté seriamente comprometida con el estudio de las Escrituras
y la enseñanza de la sana doctrina bíblica. Ese debe ser un elemento muy importante y para mí preponderante a la hora de que cada uno de nosotros escoja dónde se va a reunir. Muchas veces eso no es el caso. Muchas veces se está tomando esa decisión de dónde me voy a reunir porque esta es la iglesia más popular o la congregación más moderna o porque una cosa o la otra. Yo creo que por encima de cualquier otro elemento, este es un elemento que no podemos pasar desapercibido. No podemos dejar de lado. Y yo creo que debe estar como uno de los primeros en la lista. ¿Por qué voy a reunirme aquí? ¿Por qué voy a asistir a esa comunidad? Porque ahí encuentro que hay una seriedad, hay un compromiso con el estudio sano, balanceado de las Escrituras y la enseñanza de la sana doctrina bíblica. Cada uno de nosotros tiene el derecho, pero también cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Cuando hablamos de la sana doctrina, de la sana enseñanza, esa doctrina viene a nosotros con base, con fundamento en la Biblia. En la Biblia. Y por eso dijimos en los anuncios de nuestro tiempo aquí juntos, ¿podemos confiar en la Biblia? Y claro, todos nosotros como cristianos diríamos, por supuesto, podemos confiar en la Biblia. Pero muchas veces cuando a nosotros los cristianos se nos hace esa pregunta, ¿por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú lees y meditas y estudias la Biblia y la compartes? Y la respuesta muchas veces es pues porque es la palabra de Dios. Y está bien, es una muy buena respuesta. Pero yo creo que necesitamos ir mucho más allá de eso. Porque a veces nos quedamos ahí porque es todo lo que tenemos para contestar. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué crees la Biblia? ¿Por qué sigues la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y por qué crees que es la palabra de Dios? Porque es la Biblia. Entonces necesitamos ir más allá, porque hay más allá de donde poder responder al mundo que nos pregunta, a la gente que inquiere de nosotros el porqué de nuestra fe, por qué basamos todo lo que creemos y lo que vivimos o tratamos de vivir en las Escrituras, en la Biblia. Esa sana doctrina viene de aquí, de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos o debemos creer. La Biblia es la verdad. Ella misma lo declara. Ella misma lo declara. Si quieren buscar ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y vamos a colocarlo en las mismas palabras del Señor Jesús. En las mismas palabras del Señor Jesús. Juan 17, 17. Dice así. El Señor Jesús está orando por los suyos y en el versículo 17 Él dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Cuando el Señor Jesús dijo eso, ellos no tenían, como nosotros tenemos hoy en día, todo el Nuevo Testamento. Más adelante vamos a hablar de eso, pero lo que está diciendo Jesús es que su palabra, la palabra de Dios, es la verdad. Y nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Nosotros creemos que esa verdad es absoluta. Hoy en día creemos que esta verdad es absoluta en medio de un mundo donde cada vez más el relativismo crece y es la creencia de muchos. Muchos hoy en día creen y defienden el relativismo respecto a la verdad. Es decir, la verdad no hay una verdad absoluta, no es absoluta, es relativa. Lo que cada cual crea que es verdad, esa es su verdad. Es la verdad para esa persona. Eso es lo que enseña el relativismo. Eso es lo que enseña la idea de la verdad relativa, no absoluta. Nosotros no creemos de ninguna manera que la verdad sea relativa. No creemos que cada cual pueda escoger su verdad. No creemos eso. Creemos que la verdad de Dios es absoluta. Y déjeme colocar un ejemplo, porque hay muchos argumentos para defender la verdad
y para defender la idea de la verdad absoluta. Pero yo creo que uno de los más importantes es el moral. El moral. Y todo esto quiero que lo tengan muy presente para poder compartirlo con otros que van a hacerte la pregunta: ¿cómo es eso de que tú crees en la Biblia? ¿Por qué? Y la respuesta de por qué la palabra de Dios está muy bien, pero tenemos que ir más allá. Creemos en una verdad absoluta. ¿Por qué creemos en una verdad absoluta en un mundo relativo que cada vez enseña más que la verdad no es absoluta sino relativa? No, nosotros sí creemos en la verdad absoluta. Y uno de los argumentos es el moral. Nosotros tenemos argumentos morales que son absolutos para todos nosotros. Y todavía hoy en día vivimos bajo esos parámetros. No creemos como sociedad que cada cual tenga el derecho de dañar a los demás o de quitarle la vida a los demás. Imagínense ustedes un mundo donde, según el argumento de la verdad relativa, a cada uno se le dijera: vamos a vivir en el mundo como cada cual crea, puede hacer lo que le plazca, puede hacer lo que usted considere es su verdad. Si usted cree que quitarle la vida a otra persona está bien, esa es su verdad, hágalo, no hay problema. ¿Se imaginan ustedes una sociedad y un mundo así? ¿Se imaginan ustedes dónde? Y este es un tema que hoy en día está en discusión en diferentes partes del mundo. ¿Se imaginan ustedes un mundo donde no hay parámetros morales y donde cada cual puede hacer lo que considere es verdad? Por ejemplo, ultrajar y abusar niños. ¿Qué pasa hoy en día con eso? En la gran mayoría de casos, hasta hoy en día, todos nosotros, o en su gran mayoría, decimos: no vamos a permitir eso como sociedad. No vamos a permitir que alguien abuse de niños simplemente porque para esa persona esa es su verdad, que puede hacerlo, que no hay problema. Entonces, la verdad no es relativa. Hay verdades absolutas, por supuesto que sí, sobre todo en lo moral. Y nosotros creemos que estas escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Creemos en la Biblia tal y como la tenemos hoy en día. Creemos en estos 66 libros que encontramos en nuestras Biblias. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Ellos son la verdad de Dios y están completos. La verdad de Dios está completa. La inspiración de Dios para nosotros en las Escrituras está completa. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué lo creemos? En primer lugar, lo creemos por la fe. Sí, antes de cualquier otro argumento, lo creemos por la fe. Cuando hablamos de fe, todos en cierta forma, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, todos en cierta forma vivimos por fe cada día. Estaba leyendo un artículo de alguien que fue hace muchos años y por mucho tiempo presidente del Instituto Teológico de Dallas, y él estaba escribiendo este punto diciendo: todos en cierta forma vivimos por fe cada día, y comenzaba a dar ejemplos. Uno de esos, ahora no porque estamos en cuarentena, pero normalmente ¿qué pasa? Tenemos que viajar y vamos y nos subimos a un avión y ahí está nuestra vida en manos de una tripulación que nosotros no hemos visto. Me consta que el piloto o la tripulación saben cómo pilotear ese avión. No me consta. Me consta que los mecánicos hicieron un buen trabajo y pusieron todas las piezas de ese avión como deben. No me consta. Me consta que llenaron el tanque de suficiente combustible para llevarnos hasta nuestro destino. No me consta. Entonces, ¿por qué tengo esa confianza de subirme ahí? Fe. La palabra fe viene de una palabra griega que es pistis y de una palabra en latín que es fides. Y si estudiamos esas dos palabras, ambas nos van a llevar a una tercera que yo creo que es lo que significa esta fe, que es confianza. Confianza, confiamos. Así que en cierta manera todos nosotros vivimos por fe en muchas diferentes cosas cada día. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, por fe. ¿Cuál es esa confianza? Confiamos en que nuestro Dios
hasta el día de hoy, después de miles de años de un proceso, nos ha dado en estos 66 libros su palabra revelada, que es en la que debemos estar, en la que debemos estudiar, la que debemos leer, la que debemos meditar, la que debemos vivir. Creemos por la fe que Dios nos ha dado su revelación, el conocimiento que nosotros tenemos de Él está aquí revelado en su palabra, en los 66 libros de la Biblia que tenemos hoy en día y que está completa. No permitimos o no creemos que nadie pueda añadirle ni quitarle a este libro que tenemos hoy en día, o esos bibliotecas, ese conjunto de 66 libros. Pero no solamente creemos eso por la fe, en primer lugar por la fe, por la confianza que tenemos en Dios, pero también hay muchos otros elementos que podemos esgrimir que son válidos, por los cuales nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, su conformación, la forma en que la Biblia fue conformada. ¿Cómo fue conformada? Más de 40 autores. 40 autores diferentes. En un periodo, ¿cuándo fue escrita la Biblia? En un periodo de 1600 años. No fue que 40 personas se reunieron en un lugar y todos dijeron, vamos a escribir la Biblia. 1600 años. Gente de diferentes contextos, en diferentes tiempos, con diferentes culturas, escribieron esos 66 libros que nosotros tenemos hoy en día. Ese proceso de cómo fue escrita la Biblia, cuándo, cómo, por qué, ¿debemos estudiarlo? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero también es cierto que algunos de los que han entrado a estudiar profundamente este proceso han salido de ahí reafirmados en su fe y otros han salido sin su fe. No creen más que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay muchos otros que salen de ese proceso de estudio profundo, reafirmados en su confianza de que esta Biblia, como yo lo creo hoy en día, es la palabra de Dios para mí. Estos 66 libros. Entonces la conformación de la Biblia, es muy importante pensar en eso, porque miren la otra parte. Si comparamos la conformación de la Biblia con otros escritos sagrados para muchos, como por ejemplo el Islam. Los musulmanes creen que su libro sagrado es el Corán. Esa es la palabra de Alá para ellos. ¿Cómo surgió ese Corán? Un hombre, una persona, entró en una cueva y recibió de parte del Todopoderoso para ellos esa revelación. Salió, la puso en el Corán y dijo, aquí está. Una persona, en una ocasión, recibió la revelación de Dios para la historia de la humanidad. Una persona. O como pasó con José Smith, de los mormones. Una persona que un día dijo, a mí se me apareció un ángel llamado Moroni y me fue y me mostró cómo al lado de un árbol estaban enterradas unas laminillas de algo que parecía oro, donde estaba escritos muy antiguos, y ahí está la revelación para toda la humanidad. Hay una gran diferencia entre la conformación de esos escritos sagrados y nuestra Biblia. 40 autores, mínimo 40 autores, 1600 años, Dios trayendo su revelación, la revelación del mismo a través de la historia de la humanidad. Entonces su conformación es muy importante, pero también la autenticidad histórica de la Biblia. Cuando pensamos en otros escritos sagrados, por ejemplo del Oriente o de la India, muchos de esos escritos hablan de cosas que nadie conoce. No son conocidas. Lugares donde no podemos ir. Contextos que nadie puede explicar. Pero no con la Biblia. La Biblia tiene una autenticidad histórica, que es lo que muchos conocen como la evidencia externa de su autenticidad. La Biblia nos habla de imperios que existieron. La historia dice que existieron. Lugares específicos con posición geográfica, tal vez con otros nombres,
Pero ahí están. Son reales, son ciertos. Personas que históricamente ha sido demostrado que ahí estuvieron en ese tiempo de la historia cuando la Biblia lo dice. Eventos, miles de ellos que han sido confirmados por ciencias como la arqueología o la antropología. No en todos, hay muchos expositores de la arqueología y de la antropología que están en contra de la Biblia, pero muchos otros que no son seguidores de Jesús, en sus trabajos serios han demostrado que lo que la Biblia narra en cuanto a lugares, personas, eventos, está ahí, es histórico, es verdad. Entonces la Biblia ha sido confirmada por muchas ciencias en su exposición, en su narración de imperios, lugares, personas, eventos. No hay errores, creemos nosotros, ni contradicciones en la Biblia. 1600 años, más de 40 autores. No hay contradicciones, no hay mentiras, no hay medio mentiras en la Biblia. No hay errores. Mantiene una consistencia en cuanto a su enseñanza y en cuanto a los eventos que narra. Repito, que han sido confirmados por autores e historiadores que no eran seguidores del Señor Jesús o de las narraciones históricas del Antiguo Testamento. Historiadores como Josefo, por ejemplo, judío, pero no cristiano. No hay errores ni contradicciones. Hay una consistencia en la Biblia de su enseñanza y de los eventos que narra. Ahora, hay diferencias en narraciones en los evangelios, por ejemplo. Hay algunas diferencias de eventos, los mismos eventos, diferentes narraciones. Para darles un ejemplo, en las narraciones de los evangelios, donde llegaron a visitar la tumba del Señor Jesús, pero el Señor Jesús ya había resucitado, ya no estaba ahí, había regresado de los muertos, estaba vivo, había resucitado. En una narración se nos dice había un ángel, en otra narración nos dice había dos ángeles. Entonces muchos se toman y dicen una contradicción, una mentira. No hay ninguna mentira ni ninguna contradicción. Hay diferencia en la narración que se hace del mismo evento. Para mí lo único que hace eso es confirmar la realidad y la autenticidad de la Biblia y de las narraciones que encontramos en ella. Una cosa más, nunca la Biblia esconde los errores o las fallas de sus protagonistas. Vamos a toda la Biblia. Nunca esconde ni los pecados, ni los errores, ni las fallas de los hombres que estaban siendo protagonistas de esas historias, usados por Dios. Y yo siempre lo he descrito así. Dios, en su perfecto plan, trajo la revelación de sí mismo y de su propósito y de su plan para la humanidad a través de la historia de la humanidad y entre la miseria del hombre sin su Dios. Nunca se esconden las fallas ni los errores, lo cual para mí una vez más confirma la autenticidad y la realidad de la narración bíblica. Por último hoy, vayan por favor en sus Biblias a 2 de Pedro, allá ya casi al final de la Biblia. 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18. Y quiero que miremos algunas cosas acá para terminar por el día de hoy. Segunda de Pedro 1, 16 dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, no seguimos fábulas, ni mentiras, ni inventos.
No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Nosotros no escuchamos de eso, no lo leímos en un libro de historias de ficción, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros lo vimos, lo vivimos, lo palpamos, como dice Juan. Todo lo que ellos después contaron, narraron, expresaron, compartieron, no vino de ninguna fábula, de ningún invento. Y lo que ellos compartieron, lo que ellos enseñaron, lo que ellos proclamaron, les costó la vida a la gran mayoría de ellos. Pedro dice que no eran fábulas ni eran inventos, eran lo que ellos presenciaron, lo que ellos vieron con sus propios ojos. Juan dice lo que palparon nuestras manos. Versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Eso está registrado en los evangelios, ellos lo escucharon. Versículo 18, nosotros mismos escuchamos esa declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo vivimos. Eran testigos de primera mano. Y luego dice en el versículo 19, estamos en 2 de Pedro 1, 19. Por eso tenemos en las Escrituras, en las narraciones, en las enseñanzas de los apóstoles, en la Biblia que tenemos hoy en día, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El lucero de la mañana, el Señor Jesucristo, aparezca en vuestros corazones. El propósito de toda esta escritura, de toda la Biblia, el propósito de estudiarla y leerla y vivirla, practicarla cada día. Yo digo, ¿cuál es el propósito? El propósito final de todo eso es que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, aparezca en nuestros corazones un poco más cada día hasta que llegue el día cuando Él regrese. Y vamos a ser entonces como Él es, dice la Biblia. Pero Pedro dice que esta Biblia, estas escrituras, esta palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y eso es muy importante en un tiempo cuando en nuestro contexto hay cualquier cantidad diferente de manifestaciones supuestamente proféticas y miles van por las congregaciones, por doquier, dando profecías aquí y allá. Usted profetizo en el nombre de Dios, cásese con aquel, profetizo en el nombre de Dios, compre aquello, venda eso, haga esto, haga aquello. Mucho cuidado, porque la Biblia misma nos está diciendo que la palabra profética más segura ya nos fue dada. Aquí está. En mi caso personal, si alguien viene a decirme, tengo una profecía, una palabra de Dios para usted, yo le diría, gracias, pero ya me la dieron. Aquí está. Dios ya me habló. Último verso de hoy. Vayan a Hebreos, por favor. Y luego regresamos aquí a Pedro. Pero vayan a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Antiguo Testamento, muchas maneras, en muchas ocasiones, le habló a los padres por los profetas. Tenemos todos esos libros proféticos en nuestras Biblias que nos hablan de esos tiempos. Dios habiendo hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en muchos tiempos, ahora nos ha hablado por su Hijo. ¿Dónde encontramos la persona de Cristo? En las Escrituras. Él dijo, ellas
hablan de mí, dan testimonio de mí. Lo dijimos en los mensajes pasados. Bienaventurado el que buscando en las Escrituras encuentra al Salvador. Este libro es una persona, la persona de Cristo. Es viva esta palabra y eficaz. Entonces regresemos a Pedro y terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos en el versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, las Escrituras, a la cual hacéis bien prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Voy a repetirlo. Versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos interpretar la Biblia. Alguien tiene que interpretarla por nosotros. No, eso no significa eso. ¿Cómo hacemos para interpretar las Escrituras? En primer lugar, por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros los creyentes. Hemos sido sellados por el Espíritu, el cual se nos prometió nos iba a guiar a toda verdad. No es posible entender e interpretar estas Escrituras sin la iluminación, sin la ayuda del Espíritu Santo. Todos los que hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, tenemos ese Espíritu, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y por lo tanto no significa que no podamos interpretarla equivocadamente. Algunos han enseñado ya por demasiado tiempo y le han enseñado para mí equivocadamente a los creyentes, diciéndoles, ustedes lean, no entiendan nada, pero nosotros les decimos lo que significa. No, todos nosotros somos llamados a interpretar las Escrituras, pero no es asunto de interpretación personal. ¿Qué significa entonces eso? Lo que yo no puedo hacer, es decir, la interpretación que yo le doy a este texto está por encima de todas las demás. Es el único significado válido para mí. Esa sería una equivocación, como muchos tristemente han llegado a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo esto de este texto. Toda la historia de la iglesia enseña algo diferente, pero no importa. Esta es mi interpretación. Eso es interpretación personal. Yo no puedo, ni ninguno de nosotros puede hacer eso. Aunque somos llamados a interpretar las Escrituras, no podemos llegar al error de decir mi interpretación es la única que vale. Yo necesito balancear mi interpretación de las Escrituras con la interpretación de otros en el contexto del pueblo de Dios. Yo necesito ir a la historia de la iglesia para poder mirar mi interpretación de este texto. ¿Qué pensaron esos hombres de Dios a través de las diferentes edades y épocas de la historia de la iglesia acerca de estos textos? Porque sería una gran arrogancia y una tremenda equivocación ir en contra del versículo 20, decir mi interpretación es la única que vale, esa es la verdadera, todos los demás están equivocados. La historia de la iglesia estuvo equivocada hasta que llegué yo. Eso significa que no es de interpretación personal. Yo necesito balancear y tener mucho cuidado de la interpretación que yo le doy a los textos de la Escritura con la enseñanza de otros, pero por supuesto tengo que escoger cuáles otros. Debemos confiar en las Escrituras. Por favor, escúcheme esto para terminar. Debemos confiar en las Escrituras, en la Biblia, y no en aquellos que las enseñan. No, ¿cómo así? Nuestra confianza debe estar puesta en estas Escrituras, no en las personas que le enseñamos. Yo sé que hay muchos que me están escuchando y están con nosotros hoy, que me conocen personalmente y me aprecian, y yo los aprecio muchísimo. Y les agradezco su amor y su amistad y su respaldo, pero no por eso ustedes pueden confiar ciegamente en lo que yo digo o lo que yo enseño. Su confianza no puede estar en mí,
Su confianza tiene que estar en las Escrituras. Y de cualquier persona que ustedes escuchen, enseñanzas, predicaciones, mensajes, lo que sea, nuestra confianza debe estar en las Escrituras y no en aquellos que enseñamos las Escrituras. Continuamos en la próxima oportunidad. Nos vemos el martes 8 de la noche. Bendiciones.